En el país del Messi de las finanzas, de los magos de palacio y monjes negros, nosotros no compramos ese humo. Por eso, en Política y Territorio, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para entender la rosca y descubrir por qué lo que pasa lejos de vos también define lo que sucede donde estás vos. Sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast llamado Política y Territorio, un espacio para la discusión política en estos tiempos violentos. Acá venimos a sumar al debate público, llevando las ideas del territorio a la gran mesa nacional. Si te interesa, obviamente dale like, suscríbete, que va a estar bueno. Para la editorial de hoy venía pensando en un término, destrucción creativa, un término schumpeteriano, que refiere a los mecanismos por los cuales una industria sigue vigente a partir de la destrucción de los mecanismos de producción poco efectivos para dar lugar a alternativas más eficientes, alternativas ganadoras. La contracara de todo esto, genera inestabilidad y desplaza algunos sectores. El suceso electoral de octubre pasado desencadenó una serie de hechos relevantes para la política argentina. Para el peronismo, donde vamos a hacer foco en este editorial, significó el cierre de la temporada Unidad para combatir a Milei y el inicio de la temporada Internas abiertas y simultáneas. Como nunca antes quedó expuesto de forma precisa que el peronismo tiene muchos atributos, pero que no cuenta con un programa de gobierno, por lo menos un programa claro y conocido de cara al debate público. La insuficiencia de una propuesta de estas características, bajo el lema no es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son muy malos, desnuda una limitación que es bastante preocupante. Mientras que las victorias esconden, las derrotas exponen. Esta semana se apreciaron en diferentes streams o canales, nuevos medios, referentes intelectuales que fueron recogiendo el guante e interpretaron la necesidad de darle un aporte, a esta discusión. Nathanson, por ejemplo, el editor del Diplo, promueve la idea de recuperar la economía como eje central de cualquier tipo de programa del programa que el peronismo tenga que armar. Culfas, Álvarez Agis también estuvieron circulando y mostrándose moderados y realistas, sostienen que hay que contribuir a construir un Estado que atienda al déficit fiscal y se promueva la competencia de las empresas. Agis además se está visualizando como un economista market friendly y por supuesto propone a Lustó para una alianza, ¿cierto? Este clima de época decanta que es momento de discutir. Esa es mi opinión. Todo lo que haya que discutir. Durante un tiempo considerable existió la imposibilidad de contar con un programa político, un programa de qué hacer, por varios aspectos. El primero es porque, bajo el lema de la unidad a cualquier costo, se operó un mecanismo persuasivo. Discutir implicaba poner en riesgo la unidad. Y eso se debe a que la falta de una hegemonía, es decir, de un actor lo suficientemente poderoso para encolumnar al resto bajo sus premisas, sus posturas, lo impedía. También hubo actividad política al mismo tiempo que la jefa del espacio, Cristina Fernández de Kirchner, se despachó en Twitter con una carta. Recordemos que está en estos momentos proscripta y condenada, pidiendo unidad y haciendo algún grado de autocrítica y crítica también al espacio del gobernador. Los exégetas del purismo, en ese mismo momento, en esa misma semana, en esas mismas horas posteriores, ponían primera y daban inicio territorial a la interna, en un encuentro convocante, aquí, en el territorio Florencio Varela, de cara a la militancia. Por su parte, el gobernador Axel escribió en X un manifiesto de 4 páginas. La falta de programa es preocupante, basta con recordar la nota de Pani Axel cuando le preguntó cómo bajaría la inflación. No me quedó para nada clara la respuesta. Y creo que a muchos tampoco.
Por eso pienso que es momento de la destrucción creativa. Y con esto me refiero a que se tiene que dar la interna y no esperar ni demandar un corrimiento de Cristina. Sin la demanda de un peronismo unido, con un horizonte electoral lejano de cara al 2027 y con inconsistencias económicas por parte del oficialismo, que son cada vez más graves, no existe mejor oportunidad para dirimir capacidades y sintetizar en una nueva conducción ganadora y que ésta pueda superar los debates dentro del peronismo, debates que la sociedad ya ha saldado hace rato. Con esto doy la bienvenida, presento a la mesa. Lucho, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Rem también nos acompaña hoy. Buenas. Robin. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tenemos para hoy, Luchito? ¿Qué vamos a debatir? Primero no me quiero olvidar de nuestro productor estrella, Rodri Cabeza. Muchas gracias por tenerme en cuenta, chicos. Estos forros no te nombran. Lo dejé afuera, Arrancó la interna. Más hará fue que Macri. Sí. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, no lo pidió nadie y nosotros lo traemos de vuelta, sobre la interna del peronismo. Creo que en esta instancia hasta los troscos nos envidian. Vamos a hablar también sobre las alianzas en el oficialismo, el traspaso formal de la historiadora Sabrina Carlota Ajmechet y compañía. Tremendo. Ese pase, el pase de la mañana fue. Totalmente. Que veremos cuánta solidez le otorga a nivel legislativo, que lo va a necesitar. Y finalmente en la mesa vamos a traer a debate la reforma electoral, que parece ser nuevamente una nueva agenda ganada por el gobierno. Sí, venimos siguiendo de cerca todos estos temas. Y finalmente, no me quiero olvidar, vamos a tener nuestra marca insignia, que es la columna sobre PBA, Pensando Buenos Aires, a cargo de Rodrigo Ezequiel Martínez. Exactamente. Tenemos algunos datitos ahí para investigar. Espectacular. Estamos con todo hoy. Bueno, son muchos temas que venimos siguiendo de cerca en este espacio, que el territorio va siguiendo, va monitoreando. Y ahí quiero escucharlos, ¿no? Con el tema más caliente de esta semana y con un tema que va a traer bastante que hablar, por lo menos de acá y de lo que fue también la editorial que estuve presentando. ¿Qué opinión tiene la mesa del territorio en torno a la interna? Se están dando como algunas discusiones, por lo menos me parece a mí, ¿no? De lo que estuve viendo durante la semana. Diferentes actores de la política nacional se le están animando un poco más al discurso, no voy a decir anticristinista o que Cristina se equivoca o que Cristina se corre, pero un poco se está empujando hacia esa idea. Lo vimos a Cabandier, lo hemos visto a diferentes actores del espacio nacional y popular que tienen miles de fotos con la denominada jefa, ahora ponerla en un lugar de corrimiento. Hay varios excámpora, ¿no? Que están... Hay varios. Porque hay varios, el Cuervo Larroque. Bueno, ese fue uno de los primeros que saltó y además es uno de los armadores más importantes que tiene Axel, ¿cierto? Sí, tal cual. Hace 4 años era sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza. Hoy parecería que se está instalando de a poquito, Cristina sobra por todos lados, el hijo no suma, etcétera, etcétera. Vos en la editorial decías, no habría que correrla, no solo por todo lo que representa o lo que representaron sus gobiernos, sino por lo que también te puede llegar a sumar como actor, como actriz política. Pero no me queda en claro si el peronismo, con ella, en un perfil más bajo, pueda llegar a el 2027 como una alternativa, digamos. Yo lo que veo ahí es que hay un mensaje de la dirigencia con respecto al rol que tiene que cumplir Cristina o esto que mencionaba Facu con el corrimiento, ¿no? Me parece que hay también de parte de la militancia una sobrereacción, digamos, a una forma de entender los mensajes que da la dirigencia un poco hiperbolizado, digamos, ¿no? Porque hacer una crítica no significa o no deja entrever, digamos,
la idea de sacar a alguien del juego. Primero, como dice Rem, primero porque significa mucho para mucha gente, para la militancia, para la dirigencia, para los ciudadanos, y segundo porque no se puede. Es una realidad política que no se puede gobernar sin el kirchnerismo. No se puede porque su representación legislativa, territorial, es muy fuerte, y además porque el costo de una ruptura te puede llegar a generar un daño que es irrecuperable. O sea, vos crees también que no tiene que dar un paso al costado. No, yo creo que tiene porque que hay muchos haber... que lo piden, hay muchos Sí, sectores sí, que sí. están como, yo lo veo como hasta un poco infantil, me parecía antes Sí, inclusive, sí. cuando Sí, Cristina tenía inclusive más poder del que tiene ahora. Había muchos gobernadores que pataleaban y pedían por favor que se corra para que puedan hacer algo nuevo. Sí, está bien que esa crítica está un poco fundada, lo que hablábamos la semana pasada con el tema de la participación de los intendentes. Bueno, ahí en ese armado de listas también hay que reconocer, digamos, ¿no? Hoy se pide desde el kirchnerismo, bueno, vamos a discutir ideas, dejemos de discutir nombres, pero también es fácil pedir que no se discutan los nombres cuando la lapicera la tenés vos, digamos, ¿no? Yo elijo los nombres, pero no los discutamos otra cosa que a la gente le interesa. Bueno, hay un tema ahí que de ambas partes, digamos, tienen que empezar a conciliar, que es, vamos a discutir la representatividad, discutámosla porque no está dada por hecho, y también empecemos a reconocer el valor político y el volumen que tiene Cristina y otros dirigentes también, digamos, ¿no? Yo lo que aportaría o lo que pensaría, sin pretender hacer sociología de la anécdota, pero entiendo que hay mucha gente, el electorado promedio, que no entiende esta interna. Es bastante lógico, por otra parte. Traigo una anécdota sencilla para ponerlo sobre la mesa, para graficarlo. En una charla con personas votantes y adeptas del kirchnerismo, personas que consumen noticias y información sobre política, en esa charla uno de ellos dijo: ¿no será que Cristina está peleándose con Kicillof para hacer que Kicillof se desmarque de Cristina? O sea, como haciéndole un favor a Kicillof. Sí. O sea, ese es el nivel de locura que... Es conspiración sobre conspiración, digamos. No, ¿no? pero O plan sobre plan. Pero esa conspiración se enmarca en una discusión que no se entiende, que la gente no entiende. Sí. Sobre lo que ustedes decían está claro dos cosas. Hablaron de ideas y hablaron de liderazgos. La política se construye sobre liderazgos. Entonces es evidente que lo que se está discutiendo es liderazgo y no ideas. De hecho, me parece que es muy difícil, justamente lo que decía antes, viene de la mano con esto, es muy difícil diferenciar, si hablamos de Cristina y de Axel, cuáles son las diferencias tanto ideológicas como programáticas que puedan llegar a tener, más que una cuestión de disputa faccional o de disputa por el liderazgo. Es evidente que Cristina no tiene por qué correrse, el liderazgo se gana, no se cede. Sí, tal cual, no, es muy claro eso Sí. que sí, Lucho. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con eso. Otra de las cosas, y con esto dejo hablar a la mesa, que también me parece llamativo del debate, no sé si vos lo mencionaste, no sé si es verdad, vos lo mencionaste en tu editorial, esta cuestión de hubo una charla entre Culfas y Álvarez Agís. Eso empezó a fomentar también una discusión en la opinión pública, o un debate o comentarios. Yo me agarré con todos en Twitter. Me parece que, como vengo diciendo antes, así como la victoria de Milei no se explica por ingeniería electoral, tampoco podemos pensar en ganar una próxima elección, o no puede pensar en ganar el peronismo, una próxima elección a través del diseño de gabinete, ¿viste? Pensar en vamos a poner de ministro de Economía tal porque es pro mercado o porque tiene tal mirada sobre... No, lo que vos necesitas, o lo que el peronismo, creo yo, desde mi punto de vista, necesita, es fortalecer el soporte político, más que pensar en un diseño de gabinete. Sí, tal cual. Lo que sí me
me parece interesante que cuento esta anécdota porque cuando sale esa charla, hay muchas personas, yo creo, ¿por qué pienso que es el momento de discutir? A mí me parece que todos estos años fueron un desencanto tras otro para muchos kirchneristas y peronistas en general, o del campo popular, digamos, ¿no? Fue un desencanto tras otro y estábamos en algún punto resignados, muchos, a decir, bueno, está bien, hay unidad, sigamos por esta, etc. Pero ahora que ya no hay una clara, la unidad no trae una victoria, entonces en algún punto hay muchas personas que se están sumando al debate público. Y yo, es verdad, comparto con lo que vos decís, Lucho, no se resuelve pensando en nombres para un gabinete, se resuelve con un programa y un liderazgo. Ahora bien, es el momento de plantear cualquier cosa. Este es el momento. Por ejemplo, el otro día, ¿no?, decía Agis que le tira un centro, yo creo que lo hace de una manera muy provocadora, le tira un centro a Lustó para una eventual alianza, ¿no? En Twitter lo mataron, se le iban a matarlo, pero yo creo que si este no es el momento de mover la estantería, ¿cuándo lo va a hacer? No, eso está claro. Yo creo que contrario a lo Más que no estoy de acuerdo, ¿no? Contrario a lo que se sostiene algunas líneas de la militancia que dicen que no es tiempo de reflexionar, yo creo que todo lo contrario, que los momentos de crisis son justamente los momentos para reflexionar. Cuanto más difícil es la situación, es cuanto más tenés que reflexionar. La máxima o el principio de la única verdad es la realidad habla de eso. Habla de enfrentar el ideologismo o la dogmática ideológica del liberalismo y el idealismo abstracto de la izquierda y el marxismo. Habla de reivindicar la praxis social, de pensar la realidad a través de eso, a través de qué está diciendo la sociedad y qué está hablando la sociedad. Sí. Entonces, reflexión es necesario siempre, entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo a que se hable, y además creo que esa reflexión tiene más que ver justamente con esto que decía, y no con tener razón, porque también se puso sobre la discusión esto de Cristina tenía razón. No digo que no la tengan, pero me parece que no es lo importante. ¿Quién tiene razón? Si lo importante es ganar, lo importante es construir. Sí, traigo un ejemplo que escuché hoy, que me pareció interesante, porque tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué es proponer? ¿Qué le está faltando al peronismo para atraer a la gente que no lo está votando? El candidato demócrata de Nueva York, tiene un apellido bastante complicado, Zohran Mamdani o algo así. No es tan complicado. No, bueno, pero la Mamdani es medio complicado. El tema es el siguiente. Hizo un spot de campaña que me pareció súper interesante. El tipo, hablando en español, le hablaba al voto latino y le hablaba de cosas concretas. Decía, bueno, el alquiler en Nueva York está carísimo. La idea es atacar ese problema con tal cuestión. Tenemos que hablar con las inmobiliarias. O sea, tenía propuestas muy concretas apuntadas a un sector. Muy concretas para vos, que sos un cocardo interventor. Pará, más allá de la idea, si estás de acuerdo o no, agarró un problema en la sociedad de Nueva York y propuso una respuesta a eso. Digo, nosotros no tenemos eso, no tenemos una propuesta de nada hace por lo menos... Sí. Bueno, en ni siquiera hay un diagnóstico de los problemas, de la jerarquía que tienen los problemas para la... Por eso para se dice pueblo, que el digamos. peronismo ya ¿cómo no impacta? escucha. ¿Cómo impactan esos problemas en la sociedad? ¿Qué es lo que está importante? diciendo la Claro. sociedad de esos problemas? Claro. ¿Cuál es el problema y cómo yo lo resolvería? Eso hace rato no lo escucho y es preocupante. Bien. De lo que sí, hablando de preocupaciones, ¿no? Parece que el que quedó preocupado es Mauricio Macri, porque tuvieron una cena con el presidente y en ese momento se enteró que su interlocutor Francos estaba siendo desplazado, por un lado, y que por otro lado prácticamente todo su armado político, o una gran parte del armado político, salvo 3 o 4, 5 o 6 leales, el resto se pasaron o se están pasando a las filas de La Libertad Avanza, ¿no? Eso Están abrazando las ideas de la libertad. sí, de a poco los están convencieron. seduciendo a los... Eso es tan así, digamos. Franco era un interlocutor de Macri en el gobierno. Bueno, Te pregunto por qué. Pero él mismo sale cuando sale la Sí, reunión, lo llora, en pero- Twitter además sale a decir que él, primero me parece muy desacertado lo que sale a decir, porque es como que él da a Enojado. entender, primero muy enojado, y después da a entender como que él le había propuesto que como jefe de gabinete tenía que ser Marín, que es el presidente de YPF, Sí. que es una injerencia al presidente, ¿cómo le vas a decir qué es lo que él tiene que hacer? Digamos, ¿no? Claro. Macri. Y por otro lado, leía un Twitter que me parecía muy interesante, y acá ya abro el debate porque me interesa escucharlos,
es como, claro, el PRO ya pasó a... ya pasó a la Libertad Avanza, solo que pasó sin Macri. Sí. Después está todo el PRO ya metido ahí. Está Sí, Patricia, está el Colorado. Sí, tenés los referentes más importantes del PRO ya bandeados, digamos, no para la Libertad Avanza. Pero para mí el problema no, más allá del bloque de diputados y la discusión legislativa, no es ese el problema, sino que la discusión de romper con Macri tiene un costo diferente. ¿Por qué? Primero porque esto, obviamente yo no lo conozco, pero lo que dice todo el mundo, es un tipo muy vengativo. Que no le gusta perder ni a las bolitas, digamos, ¿no? Y que además tiene poder de daño en un contexto donde el gobierno puede llegar a ser un poco más vulnerable. Es decir, que vos puedas imaginarte un 2027 con un montón de idas y vueltas que puede llegar a tener el gobierno, con Macri por un lado y Milei por el otro, puede generar un daño electoral y obviamente también de inestabilidad política. Ahí me parece que es donde Milei le erra, y yo concuerdo con Macri. La decisión, y esto lo dije ¿Cómo te gusta el killer? Siempre lo bancás. No lo banco, pero cuando tiene razón, tiene razón. Digamos la verdad, es un tipazo. Si hubiese sido presidente sería un tipazo. Sí. Ha dejado grandes momentos, grandes bailes. Yo sostengo que debe ser uno de los tipos más graciosos de la Argentina. Ser el amigo del tipo debe ser uno de los presidentes Están más... limpiando la imagen a un hijo de puta, boludo. Para Cuca. Siempre lo mismo Cuca. Estamos hablando del tipo. Qué va. Yo lo que digo es esto. No, los va a necesitar. Eventualmente la economía no termina de levantar. Sí. Y esos diputados, al final, y toda la estructura de una centro derecha, un círculo rojo, en algún momento... Lo hemos visto. Digo, hace unas semanas. Igual, a ver, yo lo que pienso es ponerte en el lugar de Milei, en la cabeza de Milei. A ver. Previo a las elecciones te venían diciendo, estás equivocado, sos un boludo, estás haciendo esto mal, mal. Calentar el helicóptero. De hecho, andaban circulando videos de maniobras de helicóptero y ya lo daban como porque el chabón... Afuera, ¿no? Sí. Y los resultados de las elecciones le dan la razón, dice, bueno, tan mal no estoy. Sí, entonces, yo no creo, ahí disiento. Yo creo que él no tenía razón. Creo que eso está claro porque lo que se le venía diciendo desde un principio o lo que se preguntaba era, ¿la macro es sostenible? Y por otro lado, si la macro, en cuanto a estabilidad, en cuanto a el manejo de la política monetaria y del tipo de cambio, no solo es sostenible en términos económicos, sino en términos sociales, por lo menos en términos económicos se demostró que no. Primero el acuerdo con el FMI no alcanzó y después tuvo que venir una intervención inédita del gobierno de Trump para ordenar y rescatar el problema en el que se había metido el gobierno. Entonces, tiene razón a medias en cuanto a que la sociedad validó, por lo menos temporalmente, me parece que no es un cheque en blanco, como lo venía diciendo anteriormente, y después que ganar las elecciones no es gobernar. Gobernar es otra cosa, Sí. Y ni siquiera tener mayoría. Bueno, tal cual, por eso digo, lo que puede pasar con Macri es eso, él representa a un sector de la sociedad y lo representa muy bien. Lo representa porque es parte de ese sector, porque conoce cuáles son las conductas de esa porción de la sociedad. Y ahí me parece que el costo, y por eso digo, Macri en ese tuit sigue en caliente, que para mí es imprudente cuanto menos, le advierte algo. Es, nosotros lo que te estamos pidiendo desde antes de la elección y ahora es que abra el juego. De hecho, Milei confiesa, si se quiere, que guarda cargos para hacer acuerdos. Perdón, ¿cuántas bancas tiene supuestamente el PRO en un caso de que Milei quiera impulsar la reforma laboral? Hoy, si no me equivoco, tiene 17 bancas. Ahí hay esa es la capacidad, digamos, que tiene hoy, la influencia que tiene sobre porque la legislatura. Además, en esta nueva etapa del gobierno, esta etapa 2, donde ya salen fortalecidos lo electoral, donde la población valida en algún punto esto que viene haciendo 2 años, por temor a una posible inestabilidad, por una falta de propuesta, o porque efectivamente están convencidos del rumbo que está
que se está desarrollando, bueno, se viene lo que es la reforma laboral, ¿no? Que va a ser una serie, entre otras reformas, una de las más importantes y que va a afectar el mundo del trabajo. Ahí me parece que el acuerdo con Macri puede llegar a ser significativo, más allá de los cambios que se van a empezar a dar con este tipo de iniciativas, ¿no? Totalmente. Y ahí es donde podemos volver a meter la cuestión de la sostenibilidad del programa, si se quiere, pues no sé si programa, pero del modelo o de las políticas económicas que viene desarrollando Milei. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la destrucción del empleo. Los últimos datos, que encima son viejos, porque me parece que salen con un rezago importante, no sé si son de agosto, dan cuenta de destrucción del empleo, ya no solo formal, sino también informal. O sea, pegó también en el monotributo, que si hilamos fino, también es parte de ese actor o ese sujeto político y social que viene desgastado desde hace años atrás por la falta de crecimiento del país, por el estancamiento, por la alta inflación, que genera, bueno, tantos desajustes en la cotidiana de la gente. Se viene instalando que no crece el empleo desde 2011 porque no hay una reforma laboral. El empleo formal sería, ¿no? El empleo formal. Que en realidad tiene que ver con... Digo, en este panorama de poco consumo, digamos, no creo yo que con una reforma laboral de repente todos estemos registrados y en blanco. Sí se están diciendo muchas cosas, después hay que ver, ¿no? El tema de las 12 horas, el tema de las vacaciones que se acortan. Hay un montón de estigmas que espero que no sean reales, pero habría que ver y escuchar a gente que lea esto y que lo explique un poco mejor, a ver qué es lo que se va a proponer. Digo, no creo y entendiendo a este gobierno que sea algo positivo para el general de la gente, pero me interesa mucho en realidad saber qué es lo que se va a proponer ahí. Yo lo que veo ahí, en un principio, en cuanto a la reforma, por un lado que de nuevo, como pasó con la necesidad de tener una macro ordenada, vuelve a ganar terreno y poner en agenda el oficialismo, un tema que quiere poner en agenda y lo pone en sus términos. De nuevo, cuando uno va a ver las posibles modificaciones o cuando uno relee aquellas que fueron introducidas a través de del decreto de necesidad de urgencia, que justamente por no ser de urgencia fue rechazado en sede judicial, volvemos a advertir que los cambios tienen que ver más, porque esto es interesante, ¿no? Porque en ningún momento el gobierno pone en agenda en términos de empleo o desempleo, sino lo pone en agenda en términos de mejorar las condiciones para contratar. Sí, sacarle el pie de la cabeza nuevamente, al empresariado. Exactamente, ¿no? Entonces nuevamente queda solapada la discusión sobre qué es lo que pasa con el empleo precarizado. El empleo precarizado, la informalidad que representa una amplia mayoría de las personas que están que trabajan. De manera que hay que ver cómo esto... Hay altas expectativas, me parece, igualmente por parte de la sociedad respecto a esto. Hay que ver cuál es el resultado, cuándo y si es que logran llevarlo a cabo. No, el punto, me parece que hay varios aspectos. Lo primero que tiene que ver con este tema económico, que siempre nosotros lo venimos siguiendo también en este espacio. Hay un mantra que se reza entre los economistas, y es que cuando vos tenés un problema de flujos, es decir, cuando el modelo económico que vos tenés al final no genera la cantidad de empleo, no genera la cantidad de consumo, no genera la cantidad de divisas para sostenerse, no hay stock que aguante, que resista, que pueda cubrir ese descalce de flujos, ¿no? Entonces, hoy nosotros atravesamos una situación económica y en el gobierno ellos confían, están confiados al 100% que llevando adelante esta serie de reformas, la economía va a empezar a levantar. Yo no me parece que esto sea tan inmediato. Ahí es donde recupero lo que decís vos, Ro,
que Macri, Robin, que Macri va a tener, o él necesita como un acuerdo mayoritario. Y por otro lado, recupero también lo que dice Lucho, quiero ver cuál va a ser la propuesta de la oposición cuando se vayan a discutir estos temas, porque es algo que también tampoco nos queremos repetir muchas veces, ¿no? Pero está claro que cuando uno por no discutir algunos temas, al final termina apareciendo una discusión de la peor manera para lo que es un segmento de la sociedad. Hubo una demanda, me parece, estas elecciones que pasaron, que un poco invadieron a todos, creo que a nosotros también nos pasó. Es esto de lo que decía Rem recién. No tenemos una idea clara de qué es lo que queremos, eso lo dijo mucha gente, pero en la campaña se dejó entrever mucho, y esto del no porque no queremos la oposición por oposición en sí misma, también deja sabor a poco. Sí, el vienen por tus derechos ya se usó y no funcionó. Y aparte no está generando una alternativa de decir, bueno, nosotros tenemos problemas para abarcar y contener a las nuevas formas de trabajo. Pero ya tenemos problemas para contener a las viejas formas de trabajo, a los albañiles, a las amas de casa, digamos, cosas que no se pudieron resolver o se resolvieron parcialmente, que aún así, siendo discusiones viejas, hoy no tienen un análisis, un diagnóstico y una propuesta para mejorarlo. La destrucción creativa de la que hablaba Facu en la editorial, me parece que necesitamos más creatividad para estos temas. Espectacular. Nada, muy interesante. Hay que seguir este tema también porque va a ser relevante y va a haber mucho que hablar. Ahora quiero que pasemos a esta sección, que es la sección insignia, como lo presentó Luchito. La marca insignia del programa. PBA, Pensando en Buenos Aires. Me gusta. PBA, Pensando en Buenos Aires, que es una columna que tenemos, un espacio que nos trae Rem, con datos de la provincia que son relevantes e interesantes, temas del territorio. ¿Qué tenés para contarnos hoy, Rem? Sí. Bueno, nada, también remarcar que durante la semana Milei se juntó con los gobernadores de este país y que dejó afuera a una de las provincias, o la provincia más importante en términos poblacional y en términos económicos. Tremendo. Eso me parece muy malo. Es una señal institucional pésima. Porque por más que vos no comulgues de manera ideológica, ¿cómo vas a dejar afuera? No solo en términos de cuestión política, bueno, sí, en realidad sí, pero teniendo en cuenta qué representa la provincia de Buenos Aires. Un poco venimos a hablar de eso. Voy a quedar como un unitario en esta columna, pero bueno, no lo soy. Pero vamos a defender un poquito la provincia de Buenos Aires. A ver, me gusta. Un poco desde el principio. Desde la conformación del Estado-Nación, desde 1880, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la Argentina se organizó para contener el poder bonaerense, para restringirlo. El señor Julio Argentino Roca dijo en un momento sin vueltas: la nación no podía tener por capital una provincia más rica y poderosa que todas las demás juntas. A partir de ahí, lo que se hizo todo el tiempo fue limitar la capacidad de Buenos Aires en términos económicos. Roca veía que el poder de Buenos Aires como centro político y económico necesitaba ser un poco controlado por la nación. Su objetivo principal era centralizar el poder federal, debilitando un poco a la provincia de Buenos Aires. 100 años después, un poquito más, de 1988, cuando se lanza la ley de coparticipación, Buenos Aires sigue cediendo su porción de torta. Lo que empezó como un pacto de equilibrio se transformó en un freno estructural. Un poquito de números. A ver, les pregunto, ¿cuánto creen que aporta al PBI nacional la provincia de Buenos Aires? 32%. 36. Yo creo que está en torno al 40%. Hizo cara. Bueno, por la cara. Estamos ahí, pero aporta el 35%. Estuvieron más cerca de Robin y Lucho. Concentra el 38% de la población. Es una locura. Tremendo. Recibe a cambio de todo eso solamente el 22% de la coparticipación.
podríamos decir que es inviable la provincia, pero bueno. Sí, ahí Bueno, yo con eso, yo tengo... ya te escuché la vez pasada que es inviable, es inviable. Sí, pero sí. vamos a seguir dando Sí, argumentos. igual yo ahí tengo un contrapunto para discutir en otro momento cuando toquemos el tema bien de federalismo, porque Ok. el federalismo argentino, para mí está bien el federalismo argentino. Para mí también. Nosotros, Para nuestro mí también. federalismo, como decía Leiras, un gran profesor que tuve cuando hice la maestría, que además fue asesor de Boa de Pero. Tiraba esa. Y bueno, pero uno tiene que vender un poquito de humo. bien, No, banco. Leiras es un fenómeno que además él se dedicaba al federalismo. Una de las cosas que decías es que el federalismo argentino tiene mucho defecto, pero una de las virtudes es que es un federalismo pensado en términos de solidaridad. Exactamente, sí. Donde hay provincias, por ejemplo, como A mí- Formosa, que tienen a mí 97% O Tierra del Fuego. Lo que pasa que ahí de nuevo, si volvemos a la realidad, por eso, ¿cómo eran los 4 principios del Papa? No me acuerdo, ahora, pero la realidad es más que la idea, no me acuerdo cómo era. Pero yo tengo un contrapunto ahí a lo que vos decís que tiene que ver con esto. De nuevo hablamos de distribución y no hablamos de producción. Las provincias tendrían que tener como solventar como meta. cada argentino tiene que como producir meta, lo que como meta o lo como que consume, dijo como Cristina. meta De mínimo. o como horizonte mejorar la producción, porque si no lo que tenemos es un grupo de provincias rentistas que se solventan gracias a lo que producen otras Sí, provincias sí, y sí, sobre sí. todo en el caso de Buenos Aires además estigmatizada. O sea, tenemos una provincia que es Sí, sí. cabeza de la producción, pero termina siendo estigmatizada como el Congo urbano, Sí, que vota mal. que además automático. De cada 10 pesos que se producen en Argentina, 3 salen de la provincia de Buenos Aires. Es el mayor polo automotriz, alimentario, químico y logístico del país. Es enorme. Pero bueno, en nombre de la solidaridad federal, se construyó un sistema que quita al que genera más para sostener al que genera un poquito menos. ¿Cómo estamos en términos de representación política en las cámaras del Congreso Nacional? Eso me interesa, ¿eh? Bueno, como obviamente todas las provincias, en el Senado, Buenos Aires tiene 3 representantes. 17 millones de personas, 3 representantes, Tierra del Fuego, medio millón de habitantes, 3 senadores. Pero eso es por el sistema federal, eso está bien. Pará, yo estoy describiendo lo que pasa, nada Yo más. quiero un gobernador, Quiero primero que sea bonaerense, de pura cepa. Estaría bueno, ¿no? Quiero un Algún día. gobernador que Ay, no, no. que no quiera usar de trampolín la La provincia. provincia. Y quiero que discutamos representación y quiero que discutamos coparticipación. Espinosa. Tenía que decir. Tenía que Está vara se la dijo, baja, hermano. sí. Chiquitapia. Che, escúchame, 70 diputados nacionales. Es la provincia con más bancas, pero muy por debajo de lo que le correspondería Sí. en cantidad de población. O sea, vos lo que querés es que, además de los diputados que ya tenemos, que están ahí Que volvamos a haciendo los nada, colegios electorales. Era No, el- pará, Perdón, pará, vuelvo. porque Grey. querés más plata para la política. para Ives. Te pregunto, ¿no? Siempre. Yo te pregunto. El tema ¿Por es qué ese. más plata para la política? No, no, es la Porque misma, pero distribuida de otra manera. Esa Claro. es. ¿Qué? ¿Le vas a bajar el sueldo a los diputados para repartirla entre más diputados? ¿Vas a No, generar no, nuevos no, que diputados? de los 256 que tenés, No, lo que pasa es que la representación no es así. Es como creció la composición de la población. Claro, tiene debería que haber haber más. más diputados. más bancas. O sea, Claro, no habría más que bancas. quitar, sino que agregar más bancas. Exacto. Que de hecho. Y más a Buenos Aires. Buenos Aires tiene 70, debería tener con el nuevo censo 112. Córdoba tiene 18, debería tener un montón. 25. Cava cae. Santa Fe, sí, Cava cabe y algunas provincias también. Santa Fe tiene 19, debería tener 23. El tema es, ¿estamos bien representados por cantidad de habitantes o así como estamos vamos? Porque digo, somos 17 millones, deberíamos estar un poquito mejor Son representados. debates Ahí nadie quiere darlo. Nadie quiere darlo. Obviamente. La coparticipación es compleja porque también requiere la Sí, participación de todos los representantes de todas las provincias. Sí, sí, sí. ¿Quién te va a Y hay decir muchos- que hay que claro, cambiarlo, no? ¿Quién te va a ceder? Nadie va a dar, va a ceder poder. Eso es así, desde Cristina hasta un senador, hasta las provincias. Buenos Aires es el gigante que todos necesitan y nadie quiere soltar. Si tuviese los recursos y la autonomía que le corresponden, su gobernador manejaría un presupuesto comparable con el Estado Nacional.
sería también inviable, sería una nación dentro de una nación. Che, ¿no querés que le cambiemos el nombre de PBA a Cataluña 2.0? Pará, loco. Pero si no describimos... No le gusta ninguna. Digo que hay que dividirlo. No quiere dividir. Está pasado el bonaerense. Si no describimos la realidad... Robin, ayúdame. No, es que... a ver, hay cosas que está describiendo ahí que... Está bien, serán así, pero... Esto es parte de un diseño. Estás haciendo una militancia anti-PBA, que va en contra de los Él intereses está dando datos. Yo estoy describiendo una situación. Porque está opinando también. Está describiendo una situación que bueno. Pero bueno. A ver, pero la diferencia no es solo fiscal. También es de infraestructura y de empleo. Mientras Buenos Aires tiene 46 empleados públicos cada 1000 habitantes, provincias más chicas tienen hasta 110 empleados cada 1000 habitantes. Dícese. No, y gana la elección, Cruz. flaco. Viste que hubo una magia ahí de informe respecto de la cantidad de empleados públicos que tenía la provincia de Buenos Aires, y en realidad la tasa de empleados públicos que tiene es la más baja. Es la más baja. Cada 1000 habitantes. Obviamente tenemos 17 millones, tenemos que tener más. Igual, ¿de qué te sirve discutir bancas y después las perdés? Las ganás y después las perdés, boludo. Escuchate esto. Estamos hablando de la provincia, claro, no es de partidos. Claro. Escuchate esto, la provincia sostiene 5 millones de alumnos, 90 hospitales provinciales, 100.000 policías aproximadamente, 135 municipios. Qué sé yo, es un monstruo gigante, habría que ver cómo se hace. ¿Cómo se gobierna un monstruo así? ¿Hay que dividirla? Esto es una pregunta para la próxima columna de la semana que viene. Tenemos números sobre qué es gestionar, cómo se divide, qué parte de la coparticipación se lleva un distrito del conurbano, como podría ser, no sé, Quilmes o Florencio Varela, más Florencio Varela, que es uno de los más pobres, y qué genera y cómo divide y qué infraestructura tiene los más ricos, como, no sé, Vicente López. Eso va a quedar para la semana que viene. Nos vamos a meter, así como nos metimos hoy en los números de la provincia, en los números de cada distrito. O por lo menos de 2. Bueno, qué interesante porque son varias cosas que se tocan: coparticipación, federalismo, representación, productividad. Nada, para seguirlo y para seguir entendiendo y conociendo nuestra provincia. Nosotros les planteamos de entrada que hablamos del territorio. Y ahora ya llegando a la parte final, esta es la parte que más me gusta. Creo que ustedes también, chicos. Que es que Robin nos va a sorprender con una revista de X, es decir, todo sorprender. Un espacio, claro, porque para que entiendan, nosotros nos tomamos el trabajo en la semana, vamos discutiendo, hacemos reuniones de preproducción, etc. Y Robin llega y con una sorpresa, o lo armó hace unos días y lo viene armando, lo armó 5 minutos antes. Solo todo sabe puede él. pasar. Pero él tiene lo que fue sucediendo en X y nos va a contar. Bueno, de las cosas que estuvimos hablando hoy, hubo algún revuelo con los cambios de ministros. Saben ustedes que el jefe de gabinete renunció, asumió Franco, sí. Exacto. El viejo y querido. Una lástima. Sí, la verdad que sí. Bueno, renunció y asumió en su lugar Manuel Adorni, y se generó toda una campaña en Twitter para poner en tela de juicio las capacidades que tiene como jefe de gabinete. Y sobre un argumento que hizo Milei, que lo puse porque es economista. Bueno, resulta que el tipo no solo no es economista, sino que en esta campaña se hizo mucha fuerza en demostrar las pocas cualidades, el poco conocimiento que tuvo. Y tomé un tuit de los tantos que había, de todo negativo, porque me gusta hacerlo bien polarizado, que dice: pusieron como jefe de gabinete a un tipo que reprobó macroeconomía 3 veces en la Universidad de La Plata. Qué flamen. Y tuvo que pasarse una privada para tener un título. Igual que Milei, que no pudo aprobar el CBC y se fue a la Unidad básica. Pero ojo, para nombrar familiares en el Estado son reinteligentes. Bueno, esto trajo mucha cola. También las demás designaciones, como la del Colo Santilli, donde justamente Que eran de Colorado. el usuario, sí, el Colorado, la verdad que hizo un camino Ahora, menos en mal que tiempo no- récord. ¿Cuánto ex peronista en el gobierno? Está lleno. ¿Se Bueno, querés cortar la verga el pelado narcotraficante? Bueno, es que Perdón. Estamos en el ¿Cómo? momento X, se puede, se Ok, vale. está bien. Se vale, hay se vale. un usuario que es muy conocido en Twitter, muy seguido, es M. Conurbasic.
PM con Orbasic, ya Sí. siguiendo. Lo voy a seguir. Que dice 20 días llorando para reimprimir las boletas y el tipo ni siquiera iba a asumir. Sí, o sea, estuvimos teniendo discusiones sobre si iba a la cara o no. Y Si era había totalmente presupuesto o al pedo. no, si habían. Sí, No, sí, sí. pero sí. encima 15 lo vi palos. declarando que él decía tipo, yo no soy testimonial porque cuando me candidaté y fui a la elección, no sabía que yo pensaba que iba a asumir. Claro, de buena fe. Sí. Bueno, a eso la nana feudale. La nana feudale que. Sí. Está en ¿Cómo? Blender. ¿Cómo? Sí, está en Blender. Habla también cargándolo. Y la candidatura, y la provincia, y Candela, y la moto. Sí. Y todos hablando del tipo que era el candidato más importante, resultó ser que ni siquiera iba a ser legislador. Tremendo. Y después hay algo que yo les traje para analizar porque es enigmático como lo caracteriza. La cuenta de Milei Emperor. Ustedes saben a quién me refiero. Emperor. Emperor. Dice, la libertad verdadera surge cuando el hombre se hace dueño de sus actos y no esclavo de sus deseos. A la pipeta. Se lo dejo para reflexionar Sí, porque sí, es algo filosófica, con, sí. sí, con mucha profundidad y me atrevería a decir que oscuridad también. Espectacular. Muy bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Obviamente los invitamos a suscribirse, a acompañarnos, sumarse a nuestra comunidad que poco a poco va creciendo, dejar comentarios y sus opiniones también nos sirven porque los queremos escuchar. Así que hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Política y Territorio. Si querés seguir entendiendo cómo se construye la realidad, suscríbete y comparte este episodio. Nos encontramos la próxima semana para seguir conectando la política con el lugar donde vivís.